Del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 2 y del 11 al 18. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: «¿Por qué estás llorando, mujer?». Ella les contestó: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto». Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: «Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?». Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: «Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto». Jesús le dijo: «María». Ella se volvió y exclamó: «Rabuní», que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: «Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios». María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando a María Magdalena, que es una de aquellas mujeres de la cual dice la expresión bíblica que el Señor expulsó de ella 7 demonios. Muchos malinterpretan un poquito esto o piensan que María Magdalena era una mujer adúltera que después se convierte, pero no, la exégesis bíblica ha sido muy clara, dice: Jesús expulsó de ella 7 demonios. ¿Cuáles eran estos 7 demonios? No sabemos. Cómo se veía ella afligida por estos demonios, no sabemos tampoco. Lo único que sabemos es que la exégesis bíblica dice justamente eso. Entonces, ¿qué sucede después? Se convierte en una fiel seguidora del Señor y sobre todo podemos ver en María Magdalena una fidelidad que es muy notable, es muy alabable también, porque es una mujer que se mantiene firme incluso en los momentos cuando los apóstoles, aquellos que el Señor había mandado a predicar, aquellos que el Señor había dicho: sobre esta piedra fundaré mi iglesia, aquellos que el Señor les había dado la potestad también de acompañar la predicación con signos y con milagros, que tuvieron miedo y huyeron, ¿verdad? Y María Magdalena no, que no había sido enviada a predicar, que no había sido dado poder por parte de Jesús, que no había sido escogida también para ir a misionar. Ella se mantuvo fiel y se mantuvo en el camino del Calvario hasta que Jesús murió, lo acompañó hasta ser sepultado y se quedaba junto al sepulcro del Señor porque lloraba la muerte de aquel que le había devuelto a ella la vida. Queridos hermanos, una de las cosas que muchas veces nosotros casi no meditamos o no realmente profundizamos en ella es la tristeza, por ejemplo, que produce el Viernes Santo. El Viernes Santo, donde nosotros recordamos y celebramos los oficios de la Pasión del Señor, y justo después de la Pasión no hay absolutamente nada en la iglesia. Ni siquiera no pueden celebrarse ni funerales, no pueden celebrarse tampoco ningún tipo de sacramento, no puede tenerse ni siquiera agua bendita en la pila bautismal para que uno se pueda asignar cuando entre al templo. ¿Por qué? Porque Jesucristo está muerto en ese momento. Y entonces pocas veces nosotros llegamos a dimensionar la soledad que puede llegar a sentir nuestro corazón con la ausencia de Dios. Y eso fue lo que experimentó María Magdalena en esos 3 días de que Jesucristo estuvo muerto, ¿verdad? Y entonces, pero aún así, ella se mantuvo junto al Señor. Me recuerda esto también a un episodio de
la vida de Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta hubo un tiempo que ella vivió la soledad de Dios, que ella no sentía a Dios en su corazón, no sentía también aquel impulso o aquella gracia del Espíritu Santo que le impulsaba a servir a los pobres. Sin embargo, ella no dejó de servir a los pobres, siempre se mantuvo sirviendo hasta que llegó un momento donde regresó una vez más aquel sentimiento y lo sintió como que si Jesucristo hubiera resucitado en su vida. A veces nosotros, queridos hermanos, por el ritmo de nuestras vidas, por el modo en cómo nosotros nos conducimos en medio del mundo, no sentimos a Dios cercano a nuestro corazón, no sentimos a Dios cercano a nuestra vida. Pero eso no quiere decir que porque no sintamos a Dios de una manera tan palpable como lo hemos hecho anteriormente, eso no quiere decir que tengamos que abandonarlo, sino que ahí tomamos el ejemplo de María Magdalena, que aún así, Dios estando muerto en ese momento, aún así sintiéndose abandonada, aún así se mantiene junto con el Señor. Y después llega aquel momento donde regresamos a sentir al Señor y su experiencia, su manifestación en nuestra vida, y sentimos aquella gran alegría como María Magdalena la sintió cuando el Señor pronuncia su nombre, María, y ésta le responde Rabuní, y esa gran alegría, esa gran exaltación de tener a Jesucristo presente en su vida en todo momento. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.